hermanos, continuamos entonces con el estudio de la serie Caminando con Dios. Hoy vamos a tener la lección número 14 y esta es acerca de la gran reunión. Entonces les invito a buscar en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer el primer versículo, o la primera parte del versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En este pasaje, hermanos, Pablo le estaba hablando a la iglesia que estaba en Tesalónica precisamente, porque la iglesia estaba atravesando un periodo de persecución. O sea, la iglesia estaba padeciendo por causa de la fe. Ya en la primera epístola, Pablo les había hablado acerca de la venida del Señor, pero ahora él nuevamente desea abordar ese tema. ¿Por qué? Porque aparte de que había una persecución, también había un mal entendimiento con respecto a ese evento. Al evento cuando el Señor Jesucristo vendría en su segunda venida. Entonces había esa idea como que eso iba a ocurrir en ese momento, en el primer siglo, que era cuando iba a darse la venida del Señor, y ya algunos falsos maestros estaban hablándole eso a la iglesia. Entonces la iglesia, en medio de la persecución, empezó a dar oído a esa enseñanza, que cuando nosotros leemos la epístola, la epístola completa, nos damos cuenta que Pablo habla de aquellos que inclusive ya no estaban trabajando porque pensaban que iba a ocurrir en cualquier momento eso, la venida. Entonces más bien se volvieron negligentes en cuanto a la labor que ellos debían realizar. Pero entonces el apóstol Pablo lo que quiere hacer es explicarles a ellos fielmente lo que va a implicar la venida del Señor Jesucristo y, como dice él, nuestra reunión con Él. Que nosotros entendemos es un mismo evento, la venida del Señor y cuando Él junta a su iglesia. No vemos una separación como algunos lo enseñan de esa manera. Pero entonces veamos lo que está ocurriendo. La iglesia, los hermanos, están sufriendo. Están siendo perseguidos por la fe. Y lo que Pablo quiere a través del Espíritu Santo, recordarles a ellos, o el medio por el cual quiere traer a la iglesia consuelo y esperanza en medio de la persecución, era hablando acerca de la venida del Señor. Porque los hermanos sí están padeciendo, pero Dios, que es sabio, hermanos, sabía lo que ellos necesitan para poder atravesar ese momento es meditar en la reunión que tendremos un día, toda la iglesia. Y nosotros podemos también considerarlo así. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos de prueba, de dificultad, donde tal vez el deseo del cristiano es: Señor, ven pronto, porque esto que estoy atravesando es difícil? Pero entonces ahí es donde viene el consuelo y saber, eso va a ocurrir un día. También, como nosotros habíamos estudiado en su momento, este mundo, por causa del pecado, ha perdido el propósito por el cual fue creado inicialmente. El que el hombre pudiera gozar de una comunión perfecta con Dios para siempre. Pero eso el Señor lo va a restaurar un día. Y si esa es la meta del cristiano, el cristiano quiere tener ese momento en el cual va a alabar al Señor para siempre, en el cual, como dice la Escritura, gozaremos de Él para siempre. También el ser humano busca de la manera que le sea posible no sufrir por medio de enfermedades, por medio de situaciones. Pero lo que nos damos cuenta, hermanos, es que eso no va a ocurrir aquí. Eso no tendrá lugar en esta vida. Eso ocurrirá cuando estemos reunidos con el Señor. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá lágrimas, como dice la Escritura. Y si eso ocurrirá cuando estemos con Él, entonces ¿cuánto debemos anhelar esto? Eso es lo que debemos nosotros, en lo que debemos meditar en esta mañana.
¿Cuántos nosotros estamos anhelando esa reunión con el Señor? Porque de lo contrario, nuestra esperanza estará aquí, como muchos grupos enseñan, tristemente, y llaman a eso evangelio, que le hablan al hombre acerca de toda la prosperidad que puede tener aquí. Pero pocas veces usted escuchará que su sermón esté hablando acerca de la venida cuando estaremos con nuestro Señor. Todo se enfoca en esta vida terrenal, riqueza, que usted tenga abundancia, pero aquí. Pero cuando nosotros nos damos cuenta en la Escritura que todo eso es incierto. Y en ocasiones más bien, hermanos, el Señor tiene que zarandearnos para hacernos recordar, nuestra patria no es aquí. Estamos muy afanados y concentrados en las cosas de aquí, y el Señor tiene que venir de alguna manera para hacernos reaccionar y entender, no es aquí donde yo debo enfocar todas mis fuerzas y toda mi motivación en esta vida. No, sino en la esperanza de la gloria venidera, cuando estaré con mi Señor. Y eso nos lleva entonces, sí, a servirle al Señor. Porque así como Pablo les habla a ellos, habrá un momento cuando nos reuniremos con el Señor. Pero también el versículos atrás menciona, habrá aquellos que en esa venida del Señor no es que van a ser reunidos con Él, sino que ellos van a ser excluidos de la presencia del Señor para siempre. Y podemos leerlo ahí en el capítulo 1 y en el versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahí está la persecución que ellos padecían, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Y él dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces sí, hermanos, cuando hablamos de esa reunión con el Señor, también debemos entender, habrá un grupo que no será reunido con Él, no se juntará con sus santos, sino que la Escritura lo deja claro, formarán parte de aquellos que recibirán la retribución debido, como también dice la palabra, a su extravío. De hecho, esta es una lección que vamos a ver dentro de 15 días, lo que será esa gran separación. Pero hoy lo que vamos a meditar precisamente es en la reunión que nosotros tendremos con nuestro Salvador. Ahora, como les decía, hermanos, ¿cómo la iglesia debemos prepararnos para este evento? ¿Sí? Nuestra mirada no debe estar en las cosas de esta vida, porque como les decía, son inciertas y pasajeras. Debe estar nuestra mirada puesta en el Señor y en el momento en que estaremos con Él. Eso es lo que tal vez nosotros podríamos decir, si un hermano está atribulado, podría yo venir y dar algún otro tipo de palabra o de aliento en ese momento, pero vemos que Pablo lo que hizo, inspirado es, no, hablemos de la venida del Señor. Eso, hermano, es lo que usted necesita recordar, y es lo que entonces nosotros también vamos a hacer en esta mañana. Pero como les decía, hermanos, la iglesia aquí estaba padeciendo, debían tener un entendimiento claro sobre la venida del Señor, la reunión que tendríamos con Él, pero a la misma vez esto, hermanos, nos debe llevar a nosotros a no descuidar lo que el Señor nos ha llamado a hacer en esta vida. Primeramente, como entendemos, es glorificarle a Él, servirle al Señor en lo que Él nos ha mandado a hacer. En Juan capítulo 9, versículo 4, el Señor Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí el contexto en el Señor, en Juan 9, lo que había ocurrido era el milagro, o el Señor había sanado a aquel hombre que era ciego de nacimiento. Y el Señor deja claro eso y dice, yo tengo que hacer la obra
que se me ha encomendado, mientras dure el día. Ahí el Señor lo que está haciendo es esa comparación entre su vida, comparándola con un día. Y Él dice, cuando la noche viene, refiriéndose al momento en que Él iba a morir. Entonces vemos cómo el Señor compara la vida con la duración de un día. Y así es también como en otros pasajes la Biblia presenta o da a entender qué es la vida. Es algo muy breve. Es como una neblina, como un vapor, como la hierba que sale en la mañana y en la tarde se seca. Es como un día. Es muy breve, hermanos. Y mientras nosotros no le demos el debido énfasis a lo que debemos hacer, mientras el Señor nos tenga aquí, perderemos entonces el propósito, perderemos entonces la motivación que debe estar en nosotros. Nuestra mirada está puesta en el día. Como dice el hermano, nuestra mente debería estar ocupada frecuentemente en lo que esa reunión será. Cuanto más pensemos en esa reunión, más enfocados estaremos en hacer lo que como creyentes nos corresponde. El Señor vino a cumplir el Evangelio, a dar su vida en rescate por muchos. Pero también vemos que parte de la obra que se le habían encomendado era hacer estos milagros que apuntaban a una realidad espiritual. Y Él dijo, voy a cumplir mi obra, porque llegará la noche cuando ya no podré trabajar más. Así es lo que nosotros entonces debemos considerar. Si esta vida es tan breve como la duración de un día, entonces cada uno de nosotros tiene un trabajo que debe hacer. Padres de familia, sí, usted debe tener su mirada en ese evento, cuando usted será reunido con el Señor. Pero ¿no desea usted que sus hijos también formen parte de ese momento? ¿Ver a sus hijos también en la eternidad con usted? Entonces, ¿qué debe hacer ahora? Mientras el día dure, debe cumplir con su rol de instruir a sus hijos en la palabra del Señor. El Señor es soberano y Él traerá la salvación de acuerdo a su voluntad. Pero usted debe ejercer lo que Dios le ha llamado. Ser ese guía en su hogar, proteger su hogar, amar a su esposa e instruir a sus hijos. En medio de la iglesia, si Dios le está llamando a ser hermano, a servirle al Señor y tiene ese anhelo que el Señor coloca en el corazón de un hombre para servirle, debe esforzarse entonces por cumplir eso, porque el día es breve. Asimismo, las mujeres también ejerciendo el rol que Dios les ha dado, ¿cuánto más va a retrasar eso? Debe ir a la palabra para que el Señor le instruya y usted entonces ejerza lo que el Señor le ha encomendado, esa obra aquí en la tierra. Porque llegará entonces el día en que ya no podremos hacer más, el día en que el Señor venga o el día en que Él nos llame a su presencia. Lo que debemos entonces también considerar, el Señor nos ayude a hacer esa labor, pero también que cada uno de los que estamos aquí sea ese nuestro anhelo. El día en que el Señor venga, que nosotros, como dice Juan, no nos alejemos avergonzados en ese momento de su presencia, sino que más bien seamos de los que serán reunidos con Él. Unos, esa será la vindicación de su vida, de que sí se dará el testimonio, Él era de mis ovejas. Como habíamos visto la semana pasada, los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ese día se dará testimonio de quienes realmente lo eran. Pero también habrán aquellos que decían ser del Señor y serán dejados atrás. No serán juntados con los escogidos del Señor. No vivieron para el Señor y nunca le conocieron al Señor. No anhelaban la venida del Señor, porque su vida y su tesoro estaba aquí, no estaba en los cielos. Esa reunión será una donde habrá un gozo para siempre, una felicidad sin ninguna lágrima. ¿Es eso lo que usted anhela? ¿Es esa su meta en este día? Podemos decir, hemos estado meditando en esto, en la venida del Señor durante la semana, o nuestros pensamientos han estado enfocados en esta vida. Ahí es donde debe venir la exhortación a cada uno de nosotros. Oh Señor, concédenos a apreciar, así como cuando nosotros en la cena del Señor decimos al final, ven Señor Jesús, que eso sea un clamor verdadero en nosotros, que no sea algo solamente para hacerlo como una manera monótona o rutinaria, sino que sea realmente el deseo del creyente, estar con nuestro Señor. Entonces, ¿cómo será esta reunión? En primer lugar, será la reunión de todos los creyentes verdaderos. Eso es lo que debemos reconocer. Los que estarán ahí son los que realmente pertenecen a Cristo.
Y eso es lo que yo debo y cada uno de nosotros debemos evaluar. Oh Señor, que yo sea de esos que de verdad te conocen a ti. Mateo 24, 31, vamos a leer estos pasajes. Dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán, o ahí también se puede traducir, reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De todo, hermano, de toda nuestra tierra, el Señor llamará y juntará a sus escogidos. Será algo asombroso, hermano, lo que la palabra enseña. Los cuerpos, inclusive de los creyentes que hoy reposan, pero que sus almas están ante el Señor, van a ser juntados nuevamente, serán resucitados. Y aquellos que estén vivos, como dice la palabra, serán transformados. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como les mencionaba, unos serán juzgados con sus obras, pero estarán en Cristo, y otros recibirán la retribución por sus obras separados de Cristo. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y este es el orden: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera a los Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, sin pecado, y nosotros seremos transformados. Hermanos, es lo que les hablaba al inicio. Hoy nosotros como creyentes, y esa es una evidencia de que usted de Cristo, tenemos una férrea lucha contra el pecado. Cada día debemos enfrentar a este mundo, nuestro propio pecado, el aguijón que aún queda en nosotros, y a Satanás y sus huestes. Pero llegará el día en que seremos libertados, hermanos, totalmente de eso. Ya no habrá esa lucha con los ojos, con los pensamientos, con la impaciencia, con el enojo, con la ira. Eso se acabará, porque esto corruptible será transformado en incorruptible. Ya el pecado no habitará en nosotros, seremos hechos a la imagen de Cristo. ¿No es eso, hermanos, algo que debemos desear? Porque queremos ser fieles al Señor, pero tristemente el cristiano peca. El cristiano aún en momentos de descuido sea la tentación. Pero llegará el momento, hermanos, en que ya no habrá esa lucha. Seremos sin pecado. Y eso ocurrirá entonces en ese momento, en esa reunión con el Señor. Y podremos ver entonces a todos los escogidos del Señor que han existido siempre, reunidos por la eternidad con el Señor. Entonces nosotros rechazamos esa idea absurda de la reencarnación o un purgatorio. No, eso no es lo que la palabra enseña, sino que esto será vestido de incorrupción, un cuerpo glorificado, transformado como el de Cristo. Hoy sí, nuestras almas han sido regeneradas y transformadas, han sido redimidas, pero este cuerpo aún queda ese remanente, como dice Pablo, la humillación nuestra, este cuerpo que es la humillación nuestra, ese día seremos despojados por completo de este cuerpo de pecado. Por eso en esa reunión no podrá presentarse nadie que no haya sido entonces vestido perfectamente en la justicia de Cristo. Por eso, si usted desea estar ese día, no ser de los excluidos, sino ser de los que serán juntados, debe estar hoy en Cristo. Debe tener el sello del Espíritu Santo, debe ser guiado por el Espíritu de Dios, porque esa es la marca de que usted es hijo de Dios. No es basándome en lo que yo he hecho, sino en lo que Cristo hizo. Seremos transformados entonces, todos estos creyentes verdaderos, seremos transformados para su gloria. El propósito entonces de esa reunión, como lo revela la Escritura, en primer lugar, vendrá esa recompensa final al pueblo de Cristo. Nuestra justificación que hoy gozamos, pero será completada en ese momento, cuando toda culpa
Será declarada ante el mundo que nosotros no lo tenemos por la justicia perfecta de Cristo. 1 Pedro 5:4 dice: recibiremos una corona incorruptible de gloria. El Señor decía: entraremos en el gozo de nuestro Dios y recibiremos el reino preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, para los creyentes verdaderos. Y estando con el Señor, entonces seremos librados de los que sufrirán, porque esos estarán alejados del reino de Dios. Será esa separación, como les decía. Así como Noé en el arca no experimentó el juicio de Dios por el diluvio, pero se dio cuenta de los que estaban muriendo. Así como Lot también fue rescatado cuando Dios trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra, así también nosotros ese día seremos conscientes: Dios me ha librado de la ira del Cordero que está cayendo sobre aquellos que le rechazaron a Él. Por eso entonces los que somos de Cristo hoy no tenemos ninguna razón para temer al día de esa reunión. Si usted es de Cristo, hermanos, debe anhelar eso entonces más bien. Saber que no será un día de condenación y de ira para mí, sino que será el día en que veremos a nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Será una reunión donde estará desde el primer creyente que existió hasta el último de los escogidos de Dios. Ninguno faltará, todos estaremos ahí, de toda nación. Hoy nosotros en medio nuestro tenemos, podríamos decir, un pequeño ejemplo de lo que eso será. Tenemos hermanos de varias nacionalidades, pero ese día, hermanos, gente de Corea del Norte, gente de China, de Australia, de Brasil, de todo lugar, hermanos, de todo el mundo, el Señor juntará. Será una reunión y una multitud, como dice, como Juan vio en el Apocalipsis, que nadie podrá contar. Números 23, hablando de la profecía de lo que iba a ser, de lo que iba a realizar aquel descendiente de David, o aquel descendiente más bien de la tribu de Judá, dice: lo que ha hecho Dios. Ese será, hermanos, el asombro que nosotros veremos. Lo que Dios hizo al juntar a tantos pecadores, pero redimidos en Cristo ese día. Y a la misma vez, hermanos, esa reunión hará algo que nosotros hoy en esta tierra no podemos hacer. Sí, hay muchos hermanos en la fe, tenemos muchos hermanos en otras denominaciones, pero no podemos estar reunidos hoy con ellos, porque hay algunas diferencias doctrinales que nos separan. Hay hermanos que son creyentes verdaderos, pero tienen algunas otras posturas diferentes a nosotros. Pero ese día, hermanos, todos estaremos juntos adorando al Señor. Ya no habrán esas diferencias, sino que conoceremos realmente la plenitud de la verdad. Y ahí algunos tendremos que decir: me equivoqué en esta postura. Pero no estamos hablando de lo esencial, la fe en Jesucristo. Hay doctrinas secundarias que puede ser, o que podamos nosotros estar en lo correcto, no, pero es el convencimiento que hoy tenemos. Por eso nos reunimos acá como bautistas reformados. Pero sabemos que hay hermanos en otras denominaciones, pero ese día, hermanos, ya no habrá eso, esa separación ya no existirá, sino que todos estaremos juntos, conociendo la verdad en plenitud y adorando al Señor. Seremos revestidos de humildad, como dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Ahora, en segundo lugar, debemos mirar entonces hacia esa gran reunión con gran gozo y placer. Porque esta reunión será en un estado muy diferente a lo que es nuestra condición presente. Como les mencionaba, hoy nosotros sabemos que hay hijos de Dios que en este mismo momento están esparcidos por todas partes. Hoy están reunidos adorando al Señor, pero no gozamos nosotros de esa comunión completa con el pueblo de Dios. Podemos orar por nuestros hermanos que están en otros contextos, en otros lugares, pero no tenemos esa posibilidad de reunirnos hoy con ellos. Están esparcidos alrededor del mundo. Inclusive cuando tenemos la oportunidad de compartir con otros hermanos, nos reunimos en conferencias o eventos, pero sabemos que esa reunión también llegará el momento en que concluye, que termina. Pero la palabra nos dice que en esa reunión estaremos juntos con el Señor para siempre.
Tenemos gozo, sí, cuando tenemos ese compartir con hermanos o cuando tenemos la posibilidad de visitarnos unos a otros, cuando nos reunimos con hermanos y pueden traer consuelo a través de una palabra o aliento a nosotros mismos. Pero esa comunión con los hermanos no dura siempre. Ya sea en un cumpleaños, en un evento así, nos reunimos entre creyentes, oramos los unos a los otros, pero luego eso se acaba. Y a veces nosotros en algún momento puede ser que algún hermano esté enfrentando un momento de soledad, donde quisiera estar rodeado de hermanos para poder sobrellevar ese momento. Pero en este estado no es posible. Pero por eso en esa reunión tendremos ese placer y ese gozo, hermanos, donde estaremos juntos siempre, principalmente viendo y estando con nuestro Señor, pero estando con todos los redimidos del Señor a través de la historia. También debemos tener este gozo porque esa reunión será una donde únicamente los verdaderos creyentes que han existido siempre estarán ahí reunidos. Hoy nosotros tenemos que reconocer cuántas personas que se han reunido con nosotros o en algún momento estuvieron compartiendo con nosotros, hoy ya no están, ya no se reúnen con nosotros, porque fue manifestado claramente que no eran de Cristo. Pero en esa reunión, hermanos, todos los que están realmente tendrán el sello de Dios. Todos esos serán los verdaderos hijos de Dios. Todos aquellos por los cuales Cristo, así como usted y yo hoy podemos reconocer la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones al salvarnos de nuestros pecados, ahí sabremos, todos los que están ahí habrán experimentado lo mismo. El mismo amor, el mismo desprecio de las cosas de este mundo para seguir a Cristo, esos tendrán la misma marca. Todos aquellos que realmente le pertenecen a Él. El Señor juntará entonces a esos que son su iglesia. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela, hablando de la iglesia, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso será lo que ocurrirá, hermanos, en esa reunión, la iglesia perfecta de Cristo, la esposa del Cordero. Ya en esa compañía de hermanos no habrá, como hoy ocurre tristemente, disgustos o diferencias o discordias. Ese día no, hermanos, todo eso se acabará. Porque realmente no debe existir eso en el pueblo del Señor, pero nuevamente entendemos, el pecado en medio nuestro provoca que eso ocurra en la reunión de los santos, pero en esa reunión no habrá ninguna de esas falencias en el pueblo del Señor. En tercer lugar, la reunión de todos los verdaderos cristianos será un encuentro del que nadie estará ausente. Claramente hablando entonces de los verdaderos hijos de Dios. Y eso, hermanos, también debe traer consuelo a nuestras vidas en este tiempo. Porque cuántas personas que usted ha conocido, familiares o amigos muy cercanos, creyentes, tuvimos un día que despedirnos de ellos, porque el Señor los llamó a su presencia. ¿Cuántos hermanos en la fe ya hoy no están con nosotros? Pero tenemos esa esperanza, que un día los veremos nuevamente. Será cuando el Señor Jesucristo venga. Familiares que han muerto en el Señor, los veremos transformados y tendremos comunión con todos los santos de la antigüedad. Profetas, apóstoles, misioneros, reformadores, puritanos, todos los que a través de la historia han estado o están en Cristo, creyeron en Él, se aferraron a Él. En esa reunión veremos a todos estos. Por eso será una reunión asombrosa, hermanos, lo que el Señor está llevando a su pueblo. Y finalmente será esta gran reunión un encuentro sin separación. Hoy nosotros, después de aquí a las 5 de la tarde, 5:30, tenemos que despedirnos. Durante la semana inclusive nos es difícil poder reunirnos con varios de nuestros hermanos, pero ese día no habrá un hasta luego o un adiós, sino que estaremos ahí siempre como la iglesia del Señor. Por eso vamos a ver que una de las marcas que usted debe evaluar en su vida es si usted hoy goza estar con el pueblo del Señor. Porque si para usted es una carga venir y reunirse en este día a adorar al Señor, ¿cómo espera estar por la eternidad con la iglesia?
con los hermanos y con su Señor. Si para usted es una carga hoy estar reunido adorando al Señor, que es como un anticipo a lo que será ese reposo eterno. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué pasa en nosotros cuando meditamos en la venida del Señor? ¿Hay gozo al meditar en eso? ¿Hay gozo en la comunión pública de la iglesia? Tenemos aquí en medio nuestro ese gozo de saber estamos reunidos y a lo que será por la eternidad. También, como leíamos en esos pasajes que el Señor decía, los ángeles juntarán a sus escogidos. Puedo decir, el Señor ese día me tomará para estar con Él. Lo tomarán a usted los ángeles para estar en el hogar de Dios cuando el Señor vuelva, o será dejado atrás. Y más aún, ¿le interesa eso? ¿Le importa conocer esto? En ese día, hermanos, la humanidad será dividida en dos grupos. Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, los justos en Cristo y los perversos, los que hayan de ser recogidos como trigo en el granero de Dios y los que vayan a dejar atrás como cizaña para ser quemados. Mateo 3:12, en la predicación de Juan el Bautista, él dijo, su aventador está en su mano, como podríamos decir, el rastrillo está en su mano, y limpiará su era, y recogerá, nuevamente, juntará su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El Señor deja claro eso, hermanos, a través de su palabra. Solamente habrán esos dos grupos, los que serán reunidos con Él, los que sufrirán la condenación eterna, y como vemos en ese lugar de tormento. Por eso la pregunta es, ¿le importa a usted en esta mañana saber dónde estará en ese momento? ¿Será reunido con el Señor? Fuera de esto no hay otro lugar, no hay un lugar intermedio. Si hoy no tiene la certeza, entonces no descanse hasta que el Señor se lo conceda. Siga llamando y buscando. Pedid y se os dará. Clame a Cristo por la salvación de su alma, para que usted pueda tener esa certeza y el gozo de que un día estará con el Señor por la eternidad y que no quedará excluido, experimentando la ira por la eternidad de un Dios santo. Ahora, esto, hermanos, sí nos debe entonces llevar a ese gozo y anhelar la venida del Señor, por lo que hemos visto. Pero mientras estamos aquí en la tierra, también eso nos debe motivar. En primer lugar, pienso que como iglesia nosotros en ocasiones nos descuidamos en esta labor evangelística que el Señor nos manda en su palabra. Como les mencionaba, con nuestros familiares, quisiéramos que ellos estén con nosotros también ese día por la eternidad, adorando al Señor. Entonces, con cuánto fervor y vehementemente les anunciamos el evangelio cuando se dan esas oportunidades para predicarles la palabra, las aprovechamos. Les predicamos el evangelio, oramos por ellos, les invitamos a la iglesia. Porque consideremos eso, saber también, si no están en Cristo, hermanos, un día tendremos que separarnos eternamente. Y sé que esa es la carga que muchos tenemos aquí. Entonces quiere el Señor traer la salvación a ellos, pero si también el Señor nos da la oportunidad de ser ese instrumento para presentarles el evangelio, hagamos esa labor de evangelista. También otra manera de que debemos examinarnos la condición de nuestra alma en esta mañana es, en medio, como les mencionaba, es la reunión del pueblo del Señor, esa adoración pública que hacemos en el día del Señor. Es la reunión del pueblo del Señor lo que verdaderamente trae gozo a su alma. Venir a adorar con los santos al Dios de nuestra salvación. Nos preparamos con gozo por eso, hermanos. Venir hoy a alabar al Señor, no como una carga, sino porque, oh Señor, esto que hoy me concedes, podríamos decir, este oasis en el desierto de este mundo, cuando nos reunimos, tú traes esa fortaleza a mi vida. Y saber que esto no se acabará un día. Ahí está esa certeza y ese gozo hoy en su vida. Si es así, alabe al Señor, hermanos, porque es Dios que ha provocado esto en su vida. Y si no es así, como le digo, clame al Señor. Porque también la pregunta que se podría hacer, ¿rechaza usted este tipo de reunión y prefiere otra de esta vida? En vez de estar reunido con el pueblo del Señor, ¿hay más deleite en usted en reunirse en otro lugar?
con otro tipo de personas, no con aquellos que han sido redimidos del poder del pecado, sino que más bien se deleita en estar reunido con otros que siguen esclavizados al pecado. El que espera ser reunido con los santos en el cielo, decía el hermano J.C. Ryle, el que espera ser reunido con los santos en el cielo, cuando solo ama las reuniones de los pecadores en la tierra, se engaña a sí mismo. No olvidemos jamás que nuestros gustos en la tierra son evidencia certera del estado de nuestros corazones. Que eso traiga, hermanos, esa evaluación en nosotros. También para nosotros los que hoy estamos en Cristo, como les mencionaba al inicio, debemos frecuentemente, hermanos, meditar en esa verdad. Como les decía, en la persecución, eso fue lo que el Espíritu Santo quiso decirle a la iglesia. Y es lo que entonces nosotros debemos recordarnos en cada día, cuando estemos en medio de la prueba. Llegará el día en que esto acabará. El día en que estemos con nuestro Señor. Y eso nos sostendrá, hermanos. Si somos del Señor, eso nos sostendrá, ese anhelo en esa reunión que tendremos con el Señor. Por eso Pablo entonces les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Algunos que hoy se sienten solos, que tal vez no tienen con quién orar o a quién abrir su corazón en medio de luchas o frecuentes adversidades. Hermano, eso no será así por mucho tiempo. Cuando estemos con el Señor por la eternidad. Tristemente ocurre en medio nuestro, no debería pasar en medio de la iglesia que a un hermano se sienta aislado de la reunión del Señor, de la comunión con el pueblo del Señor. Pero hermanos, si usted es de Cristo, sepa, eso un día acabará. Si eso en momentos le ocasiona el sentirse solo en medio de la prueba, mira la venida del Señor, hermanos, cuando estaremos con Él. Asimismo, si usted está atravesando un periodo de prueba, ya sea de salud, emocional, financiera, la situación en la que usted se encuentre, lo que debemos recordar es esto, hermanos, eso acabará el día que estemos con el Señor. Pero la certeza que debe tener en su vida es, primeramente, si hoy usted puede decir que sus pecados por medio de Cristo ya han sido pagados y tiene entonces el sello del Espíritu Santo en su vida, porque eso será lo que el Señor, cuando llame a sus escogidos, a esos que tienen el sello serán los que serán reunidos con Él. Quiere el Señor que en esta mañana todos podamos tener esa certeza. Y asimismo, si usted duda de eso, entonces hoy es el día en que usted debe ir a Cristo, escuchar la palabra del Señor que es predicada e ir a Él en arrepentimiento. Amén. Vamos a concluir acá, hermanos.